Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo antes de que le mandemos con la profesora Cecilia lo que sería empezar a hacer el cómputo y presupuesto de la obra según el proyecto que tengamos. Antes que eso, nosotros estamos acostumbrados a darles a ustedes un repaso de cómo calcular las longitudes, las superficies y los volúmenes. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Ejemplos van a ser muy sencillos y les vamos a enseñar cuando se complica la forma del cálculo de superficie según la forma que tiene, a cómo la podemos deformar para poder calcular la superficie, sumarlas o restar las partes que no se deberían computar, y de ese modo podremos arrancar con los ejercicios de movimientos de suelo y cálculos de presupuestos en base al proyecto que nosotros tengamos. Bueno, lo primero que tendremos que tener en cuenta, yo les voy a mostrar acá en el apunte, en donde tenemos, es cómo calcular las longitudes. Las longitudes se calculan en metro lineal, las superficies van a ser en metro cuadrado y los volúmenes van a ser en metro cúbico. Fijémonos que nosotros siempre nos vamos a hacer referencia a la unidad metro. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para calcular estas unidades son las comas de las unidades de medidas, ¿no? Cuidando de escribir estas longitudes en metros, siempre en metros, ¿sí? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Entonces tenemos que 100 centímetros es 1 metro, 10 centímetros es 0,1 metro y 1 centímetro es 0,01 metro. En los planos que siempre vamos a estar trabajando, ya sean en plantas, vistas, cortes, fachadas, lo que sea, siempre donde tengamos que acotar, vamos a estar siempre acotando en base al metro, ¿sí? No vamos a estar utilizando 10 centímetros para un lado, 1 metro para el otro, ¿sí? Y mucho menos en milímetros. Vale. Bueno, empecemos por cálculos de longitud. Longitud o perímetro, ¿sí? Es lo mismo. La unidad de esta medida siempre va a ser el metro lineal, y se indica, por ejemplo, vamos a poner acá, cuando yo por ejemplo tengo 5 metros lineales, ¿sí? La M y la L, metro lineal. Se utiliza para medir el perímetro de un terreno, de una pared, o en el caso de que tengamos que comprar armadura para hacer un hormigón, los hierros que van dentro de las estructuras se calculan por metro lineal. Los tirantes, caños que pueden ser para las instalaciones sanitarias, siempre todo eso se pide por metro lineal. Sabemos que el metro lineal, por ejemplo, acá tenemos lado A, lado B y lado C. Entonces el perímetro resulta de la suma del lado A más el lado B más el lado C. Se suman todos los lados. En todos los casos que tengamos que calcular perímetros, así sea la forma geométrica que tenga la figura o el elemento a medir, se suman todos los lados. Ahora, si tenemos una superficie que es circular, bueno, entonces nosotros recordemos que habíamos aprendido en el colegio que el perímetro, no confundirse, se los aclaro bien, no confundirse con superficie, porque el perímetro, como habíamos dicho, es la longitud. Es la longitud lo que va a medir este lado del círculo. Hagamos de cuenta que yo tengo una soga, yo puedo medirlo con una soga desde este punto y termino en el mismo punto, ese es el perímetro, el cual, supongamos que yo lo paso a una línea recta, ¿sí? Todo este perímetro equivale a toda esta longitud, ¿sí?
que puede ser calculada en el caso del círculo por una fórmula que es diámetro por 3,14 o el famoso pi. Pi es igual a 3,14. ¿Sí? Entonces, sabiendo el diámetro de la figura, recuerden que el diámetro es el radio por 2, ¿sí? Es 2 veces el radio, ¿sí? Bueno, ejemplo, si nuestro diámetro mide 5 metros, su radio será igual a 2,5 metros, 2 metros y medio, ¿sí? Entonces se multiplica el diámetro por 3,14 y obtenemos el círculo. Ahora pasamos a superficies. Superficies es diferente al perímetro, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, si yo aquí tengo un círculo, bueno, perdonen porque no me sale sin compás o sin circulómetro. Este es el perímetro del círculo, ¿sí? Pero la superficie es lo que ocupa la figura en el plano, ¿sí? Esto que está rayado es la superficie. Superficie. Como dice en el apunte, la unidad de superficies es el metro cuadrado y se indica metro cuadrado. Con esta unidad de medida se calcula la superficie de revoques, muros, cerámicos, pisos, contrapisos y todo lo que ustedes van a calcular y mucho más cosas de aquí en el futuro para poder hacer un cómputo métrico de algún proyecto que tengamos que analizar o presupuestar. Entonces recuerden que la superficie siempre va a ser en metro cuadrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una figura que es rectangular, ¿sí? Que tiene el lado A y el lado B. Entonces, la superficie del rectángulo era, ¿recuerdan? A por B, ¿sí? O base por altura. ¿Recuerdan eso? Bueno, esto me va a dar como yo voy a utilizar siempre la unidad de medida de metro cuadrado, ¿sí? Bueno, en el triángulo, recuerdan que tienen que tener presente que la superficie del triángulo es igual a base por altura sobre 2, ¿sí? Recuerden siempre la superficie del triángulo, que es la base por la altura sobre 2. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso del círculo, el ejemplo del círculo, que sería la superficie, bien, vieron cómo cambia con respecto al perímetro. La superficie sería radio por radio, que sería radio al cuadrado. Sería radio al cuadrado, ¿sí? No se confundan que radio más radio no es lo mismo, ¿sí? Esto es radio al cuadrado. Supongamos que el radio tiene 2 metros al cuadrado, 2 por 2 es 4, ¿sí? Bueno. Y se lo multiplica por 3,14. Por 3,14. ¿Sí? Que esto era igual a pi. O sea que la superficie de un triángulo es igual a pi por radio al cuadrado. Bueno, bien, ya tenemos la superficie del círculo. Y recuerden que acá les aclaramos también que el radio del círculo es igual a la mitad del diámetro. Diámetro sobre 2. ¿Sí? Si yo tengo un diámetro de 10 metros, el radio va a ser la mitad, 5 metros. Bueno. Y como veníamos enunciando, acá en el título tenemos lo que nos faltaría, volumen, ver volumen. La unidad de volumen es el metro cúbico y se indica
metro cúbico. Metro cúbico. ¿Sí? Se utiliza para calcular la cantidad de hormigón de los cimientos, la cantidad de tierra, como el ejercicio que van a hacer próximamente, que se extraerá de una excavación y así, etcétera, etcétera, lo que es el famoso llamado movimiento de suelo. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que habíamos visto superficie, tiene mucho que ver la superficie con la figura y tenemos que agregarle la altura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este cubo, el volumen del cubo sería A por B por C, que sería la altura, ¿sí? Sería, supongamos que lo vamos a dibujar visto en transparencia, entonces sería la superficie de la base por la altura. Bueno, y las figuras que generalmente se nos presentan en la mayoría de los proyectos, tenemos formas cúbicas, formas cilíndricas y formas de pirámides. Entonces, el volumen del cubo es A por B por C. El volumen del cilindro sería la superficie del círculo, toda la superficie, por la altura del cilindro. Imaginemos que este cilindro puede ser un tanque de reserva, por ejemplo, y queremos calcular la capacidad que tiene. Cuando también calculemos la capacidad, a través del peso específico del volumen que vaya a alojar este cilindro o este tanque de reserva, que en el caso, siempre en nuestro caso va a ser el agua, también podemos calcular cuánto va a pesar. Pero eso lo vemos más adelante. En este caso necesitamos saber cuánto ocupa, cuánto volumen de material, por ejemplo, estaría entrando en este cilindro. ¿Sí? Entonces, el volumen del cilindro sería la superficie del círculo, ¿sí?, por la altura. Bueno, en este caso, vamos al caso de tener una forma piramidal. Entonces, con el mismo concepto, sería calcular la superficie de la base por la altura sobre 3. Nunca se olviden de estas fórmulas que nos van dando, que son para calcular los volúmenes de estas distintas figuras. Por lo general van a ser en estas formas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo sería? Lo mismo, la superficie de la base, lado por lado, si es una base cuadrada, por la altura que tenga la pirámide, ¿sí? Pero no nos olvidemos que al ser una pirámide tenemos que dividirlo por 3. Estas son las fórmulas que ya vienen dadas, que las venimos arrastrando de lo que vimos en el colegio en geometría. Bien, entonces seguimos. Vamos a hacer un repaso de todos los conceptos que acabamos de ver. Cálculo métrico de longitudes es metro lineal, la indicación es metro lineal, se tiene el metro como referencia, que son 100 centímetros, se llega al perímetro, que sería la longitud del borde. Acá tenemos una figura que es irregular, ¿sí? Entonces, sumando todas las longitudes parciales, esta es una longitud parcial, esta es otra longitud parcial, esta es otra longitud y esta es otra longitud. Pongámosle que podemos tener un terreno de esta forma, y bueno, para saber cuánto es el perímetro del terreno, de esta forma debemos calcularlo. Si tenemos un círculo, el perímetro, ya lo habíamos visto, sería diámetro por 3,14. ¿Sí? Bueno, los cálculos de superficies sería la unidad, es el metro cuadrado. ¿Sí? Un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Un cuadrado de 1 metro por 1 metro tiene 1 metro cuadrado. Superficie del cuadrado será lado por lado. La del rectángulo es lado mayor por lado menor. La del triángulo es base por altura sobre 2. Esto ténganlo siempre presente y grabados en la memoria.
Y la del círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, después tenemos los famosos llamados formas compuestas. En la construcción se pueden dar formas complejas. Para sacar su superficie conviene desarmarlas, sacar la superficie de cada una y luego sumar todas las superficies. Esto ya lo vamos a ver en una forma más detallada. Y el cálculo de volumen, la unidad es el metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea, 1.000 litros. Es igual a un metro cúbico. ¿Sí? Si tengo un tanque de 600 litros y lo quiero pasar a metros cúbicos, corro la coma para la izquierda 3 lugares, porque estamos hablando de metros cúbicos, son los 3 lugares famosos, y me queda en 0,6 metros cúbicos, que es la unidad de medida que vamos a estar utilizando siempre en el caso nuestro, que sería en el caso de la construcción. La mayoría de los volúmenes que se presentan en la construcción se calculan multiplicando la base por la altura, ya lo dijimos, y los volúmenes compuestos se desarman, se sacan por separado los volúmenes y luego se vuelven a sumar. Por ejemplo, la base de una zapata, ya van a saber lo que es una zapata en lo que se refiere a cimientos en la construcción. Lo primero que se debe hacer es calcular el volumen de la pirámide. Supongamos que la pirámide, vamos a dibujar una, entera, ¿sí? Calculamos el volumen total de la pirámide, ¿sí? Es el procedimiento 1. Entonces, ¿cómo era? Superficie de la base, acá lo dice, superficie de la base por la altura de la pirámide, recuerden cómo se acota la altura, por la altura, sobre 3, nunca se olviden. Y ya acá tenemos calculado cuánto mide el volumen de esta pirámide, ¿sí? Paso 2. Calcular el volumen de la punta que no va y restárselo al de la pirámide entera. Como esto es el tronco de una base siempre van a ver que en la punta, esto es una pirámide truncada, esta punta va a medir lo que mide, por ejemplo, una columna. Una columna en la construcción, sabemos que de lado tiene 20 por 20. Entonces es la sección que deberíamos sacarle. Entonces yo calculo que si tengo otra pequeña pirámide acá, a una altura determinada, esta punta sería la que sobra, esta pequeña pirámide, en donde yo le hago una sección a la punta de esta pirámide, ¿sí? Entonces, calculo la superficie de esta pirámide chiquitita y obtengo una medida, ¿sí?, en metro cúbico, que se la voy a restar a la pirámide grande. Y tercero, calculo el volumen inferior, este volumen inferior, porque en las bases siempre van a ver una plataforma que tiene esta forma. Es como si estuviese apoyada sobre este prisma bien chatito. Esto tiene otra altura, esta es otra altura, y la forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculo? Esto, como habíamos dicho anteriormente, con la superficie de esta base por esta altura, ¿sí? Entonces, esta se la resté, se la resto a lo que es la pirámide entera, y esta parte se la sumo a lo que es el volumen de la pirámide ya truncada. Entonces el resultado total me va a dar qué volumen tiene una base, que esta es la forma de la base. Y con este volumen puedo calcular cuánto material, cuántos metros cúbicos de, por ejemplo, de hormigón tendré que comprar para llenar esa base.
Bueno, y pasamos al otro ejemplo, que nosotros ahora le vamos a pasar unos ejercicios muy sencillos para que ustedes puedan ir calculando superficies. ¿Sí? Por ejemplo, pueden presentarse las figuras que sean compuestas y difíciles de calcular. ¿Sí? Bueno, difíciles, entre comillas, chicos, no es tan difícil. Ya le dijimos cómo hacerlo. En estos casos lo mejor es separarlas en figuras simples conocidas, calcular su superficie o volumen de cada una y luego sumarlas o restarlas según cada caso. Acá estamos trabajando con superficies y acá estamos trabajando con volúmenes. ¿Queda claro eso? Bueno, por ejemplo, este es el frente de una casa. Entonces, ¿cómo calculo yo la superficie de todo este frente? Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo separo en formas geométricas conocidas y más sencillas. Entonces acá ya tengo un triángulo. ¿Sí? Me queda un rectángulo con un rectangulito más chiquito, que sería la puerta, ¿no? Entonces, bueno, esto va a tener otra superficie, que lo voy a llamar A, esto es B, y la superficie, esta sería de la puerta, la voy a llamar C. Entonces ya lo descompuse en tres figuras geométricas. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para calcular la superficie total? Superficie de A más superficie de B menos la superficie de C. ¿Por qué lo resto a C? Porque C se supone que va a ser un vano, una abertura, un hueco, que es lo mismo. Entonces yo, cuando hago cálculos, por ejemplo, de metros cuadrados de muro o revoque, no voy a calcular la parte donde va a estar hueca porque no existe. Entonces, ¿cómo sería? Se lo tengo que restar. ¿Quedó claro? Este ejemplo lo van a utilizar ustedes para poder hacer los cómputos métricos que van a hacer el próximo trabajo después del de movimientos de suelo. Y si tengo formas volumétricas, por ejemplo como esta, y yo quiero calcular el volumen total de esta figura, yo tengo el volumen de A, primero lo calculo todo entero, tengo todas las medidas, tengo la altura y tengo las medidas de B, que también va a ser una sección que yo la voy a extraer. Es como si yo cortara esta sección de esta figura y la quito. Entonces, si yo estoy calculando el volumen de esta figura, tengo que restarle el volumen de B, que sería el volumen más chico. Entonces calculo el volumen total de A menos el volumen de B. Nosotros ahora le vamos a dar un par de ejercicios con medidas para que ustedes puedan pasarlo al papel y hacerle un cálculo numérico. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a explicarles cómo hacer el cálculo en el caso de que tengamos una superficie en pendiente, como por ejemplo aparece aquí en la figura, que lo vamos a comparar con la superficie de un techo inclinado. Entonces nos vamos a referir al teorema de Pitágoras para poder calcular esta pendiente. Según la figura, yo tengo un techo a dos aguas, pero lo que debo hacer es calcular cuánto mide esta línea, ¿sí? Entonces voy a referirme a los datos que tengo. Por ejemplo, el lado A sería este y el lado B y el lado C, que lo que yo sé es que tengo que denominarlo hipotenusa. El lado B es el cateto adyacente y el lado A es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, yo sé que según Pitágoras,
me dice que para poder calcular la hipotenusa tengo que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces tengo a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces sé que esto, para poder calcularlo, digo que h es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a dar el ejemplo. Tengo 6 metros. Yo me voy a la fórmula que acabamos de ver, en donde me dice que h va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que serían 6 metros, ¿sí? Y calculo la raíz cuadrada. Entonces acá me da 3 por 3, 9, 6 por 6, 36, sumados, me da 45. Entonces yo tengo que la raíz cuadrada de 45 es igual a 6,7. Entonces, este lado, que va a ser la pendiente del techo, va a tener una longitud de 6,7 metros. ¿Se entendió hasta ahí? Les explico por qué. Si yo, por ejemplo, me voy a remitir a este ejemplo, que tengo un techo a 2 aguas, ese techo a 2 aguas en planta va a estar visto de esta manera. ¿Sí? Entonces recuerden, si yo lo voy a proyectar al frente, esto es esta figura, ¿recuerdan? Entonces, a mí me estaba faltando esta medida, que la pude calcular a través de Pitágoras. Pero si yo la dibujo en planta, es diferente, porque yo en planta estoy dibujando el techo, que es a 2 aguas, ¿no? Un agua hacia allá y un agua hacia acá, con el método de Monge. Y el método de Monge es proyección en líneas paralelas en vertical, ¿sí? Pero en cambio, cuando yo hago el corte, sé que esta medida que está inclinada no tiene la misma medida que yo tengo en el plano visto en planta acá. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar Pitágoras, porque sé que es un plano inclinado. Para calcular esta superficie, primero tengo que averiguar cuánto tiene este lado. Como es inclinado, lo voy a ver en vista. Este dato lo tengo, este dato lo tengo, me falta este y me voy a Pitágoras y lo calculé como recién. De esa manera obtengo el lado que me falta para poder calcular. Pongámosle que este es el lado X y este es el lado Y. Calculo la superficie, que va a ser X por Y, y me va a dar tantos metros cuadrados de chapa, de cerámico, de tejas, perdón, de distintos tipos de tejas. Tengo tejas francesas, tengo tejas coloniales, eurotejas, etc. ¿Sí? Entonces, yo tengo ya el dato exacto para poder calcular los metros cuadrados exactos que necesito para hacer este techo, que no solo va a ser teja, sino también va a ser la estructura, la madera, el machimbre o de la estructura que yo haya seleccionado para poder construir esta cubierta. Bueno, gracias chicos. Ahora le vamos a mandar unos ejercicios para que puedan practicar superficies y en la semana que viene les enviamos el de movimiento de suelo.